nos invita a su banquete. Él nos invita a su festín, pues la llamada es para todos, para gozarnos con el Señor. Buenas tardes. Nos disponemos para el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por tantos favores recibidos, en expiación y reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la paz del mundo, en especial por la de nuestro país, por todos los agonizantes, encarcelados y enfermos, para que las ideologías perversas y contrarias a nuestra fe católica no entren en el mundo, en nuestro país, por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo José Roberto, por las intenciones del Padre Rodrigo, las intenciones del Padre Saúl, por la perseverancia de todo nuestro clero diocesano, pidiendo a la Santísima Virgen María que haya más vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios y noviazgos conformes a la voluntad del Señor, por todos los enfermos, de manera muy especial por aquellos que hoy se encuentran luchando por su vida, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones
Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio de gozo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio gozoso es la pérdida y hallazgo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén.
El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro de María y Gloria por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas almas del purgatorio. Padre Padre nuestro nuestro que que estás en estás el en el cielo, cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nosotros tu Venga a reino, nosotros tu hágase tu reino, voluntad en la hágase tierra tu como en el voluntad cielo. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Concédele, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora ofrecemos esta salve por la conversión de todos los pecadores y para renovar nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Dios Dios te salve, Reina y Madre, Madre, Madre de misericordia, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa.
nos invita a su banquete. Él nos invita a su festín, pues la llamada es para todos, para gozarnos con el Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Familia de Dios, buenas noches. Qué bueno encontrarnos aquí con Cristo. Cristo está conmigo, Cristo está con ustedes. Cristo está entre nosotros y con nosotros. Qué bueno irlo descubriendo así en este caminar de fe. Bien, junto a nuestra acción de gracias en esta Eucaristía, nuestra acción de gracias al Dios de vida, nos unimos también en acción de gracias de la familia Ríos Franco, encomendando en la Pascua del Señor a Guillermo Huertas y a Ofelia San Miguel de Huertas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, que el Señor nos invita en el Evangelio fuertemente a saber perdonar, qué buen momento para que al comienzo de esta Eucaristía pongamos en manos de Dios nuestros fallos de esta semana, nuestras debilidades, y celebremos ese perdón que Él siempre nos ofrece. En un momentico de silencio, cada uno preséntele allí su falta. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones del amor en los corazones de tus fieles por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen
con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Te lo suplicamos en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de todos los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes a los que no quepa o acusar de vida desenfrenada, ni de ser unos insubordinados, porque es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brillan como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños,
más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aumenta nuestra fe. Es la súplica que le hacen los discípulos a Jesús en este momento. Aumenta nuestra fe. Claro, ustedes saben, todos sabemos, que seguir a Jesús, a ese encuentro con el Dios vivo, esto es exigente y muy exigente en el amor. Y por eso aquí, ante este caso que les pone Jesús de perdonar tantas veces, ¿no? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Claro, los discípulos captan esta dimensión que dentro de nuestros patrones humanos, de verdad, como que es difícil llevar la práctica. Por eso necesitamos del amor de Dios, de un profundo amor de Dios. Y aquí es donde, digamos, tenemos que tener muy en cuenta la fe. Por algo, ante esta exigencia, los discípulos le piden a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y es que, sepamos, la fe es un dinamismo. La fe pone en movimiento también esos dinamismos que Dios nos ha dado para crear, para ayudarle a crear a Él incluso. Entonces, por eso Jesús les pone esta comparación. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese árbol, a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Nosotros corrientemente tenemos el dicho también, la fe mueve montañas. Por eso, hermanos, hoy ante esta palabra debemos meditar un tanto sobre nuestra fe. Hay algo que tenemos que hacer con frecuencia. A ver, mi fe. ¿En qué tengo yo puesta mi fe? O mejor, ¿en quién tengo yo puesta mi fe? Esto es importantísimo. A mí a veces me duele, conversando con la gente, por aquí a veces en la calle, con los amigos, que uno les escucha que manifiestan tantos miedos, tantos temores y muchas creencias por ahí que resultan en la calle, ¿no? Y claro, y eso les produce miedo. ¿Pero por qué? Porque no han puesto su fe cierta en Cristo, en el Señor. Bueno, eso fue lo que Jesús tuvo, esa fe grande que le abrió a esa presencia divina y por eso enfrentó lo que tuvo que enfrentar. Y recordemos a Pablo en otro momento, cuando dice, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Que nada puede apartarle del amor de Cristo Jesús, ¿no? Dice que ni ángeles, ni nada, ni dominaciones, ni nada de espíritus, nada de eso pueden separarle de Cristo Jesús. De manera que, hermanos, es conveniente que con frecuencia estemos de verdad nosotros revisando nuestra fe. ¿Para qué?
para estar ciertos en la fe en Cristo Jesús, en el mismo Dios Padre que Él nos reveló, que es grande, que es maravilloso, que es poderoso y que es pleno de amor, que nos lo está ofreciendo siempre a nosotros. Y aquí también un detalle como para aprender precisamente a manejar las dificultades que encontramos con las personas, ¿no? Para no estar cometiendo errores y tener que estar diciendo cada rato, perdóname, ¿no? Cuando en el Salmo respondíamos, esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Desde nuestra fe tenemos que aprender a descubrir en el hermano que está ante nosotros, en el prójimo, en cualquier persona, ir descubriendo el rostro del Señor. Cuando caminamos así, vamos aprendiendo a respetar a aquella persona. Así nos ofendan, no quieran ofendernos, mejor no nos vamos a sentir ofendidos, porque tenemos nuestra fe en el Dios de vida y porque en medio de todo, de esa persona, descubrimos también el rostro del Señor. Bueno, les invito, queridos hermanos, para que de vez en cuando, inclusive se sienten en su casa y cuando rezamos el credo, pues rezarlo muy despaciacito y examinarlo, ¿no? Para ver que allí están las verdades fundamentales de nuestra fe, donde tenemos que cimentar nuestra fe y así entonces podemos de verdad afianzarla en nosotros y con este poder que Dios nos da precisamente, ¿no? de la fe, pues aprender a caminar y a ayudar. Primero transformarnos nosotros y también a ir ayudando a transformar nuestro mundo, nuestra Colombia, que harto necesita, bastante necesita de verdad de una fe sólida, una fe puesta en el amor al prójimo, una fe que de verdad esté siempre en miras a trabajar cada día por la justicia y la paz. No nos cansemos de suplicar, Señor, aumentanos la fe, porque la fe como dinamismo hay que irla trabajando, hay que irla aconteciendo, hay que irla, que dijéramos, reforzándola cada día más en nosotros, esa fe en el Dios de vida. Señor, aumenta nuestra fe. Debe ser también nuestra súplica frecuente. Amén. Amén. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más, no pongas tu fe en nadie más, no pongas tu fe en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No pongas tu fe en nadie más, no pongas tu fe en nadie más, no pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en Él. Oremos, hermanas y hermanos, para que nuestra vida de verdad, por la fe en el Señor Jesús, sepamos dar verdadero amor a los hermanos. De verdad, seamos servidores del Señor. Oremos.
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles, a los santos, a la Iglesia, entonamos el himno de tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón del pecado. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pedro, patrono de nuestra diócesis y catedral, y de todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre misericordioso, los deseos de esta familia que has congregado aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Guillermo Huertas, a Ofelia San Miguel, quienes partieron de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a nuestros demás hermanos difuntos, parientes, amigos, bienhechores, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como fieles discípulos de Jesús, a través de nuestra oración diaria, vamos abriéndonos cada día más a ese reinado del Espíritu Santo en nosotros. Y como nos lo enseñó Jesús, también pidámoslo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de nuestra falta de fe. Concédenos de verdad tu paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartamos esa paz con el hermano que tenemos ahí cerca. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada
tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, a quienes amamos, el perdón de los pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante, para que todos nosotros, unánimes en tu servicio, podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y acompañemos a la familia Ríos Franco, encomendando en la Pascua del Señor a don Guillermo Huertas y a doña Ofelia San Miguel de Huertas. Dales, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos Guillermo y Ofelia, por la misericordia del Señor, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca siempre. Amén. En la compañía del Señor, les deseo una feliz noche. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana. Igualmente, Padre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía.